esta es una carrera vocacional. Esto es lo primero que quisiera decir y recordar a todos los que están aquí matriculados. Es decir, de aquí, con la mejor de las notas, se va directamente al paro. Entonces, no tiene ningún sentido que ustedes peleen por una nota que no sea otra cosa que el reflejo de su formación y de su esfuerzo. Si ustedes creen que saben más de lo que refleja su nota, yo les combinaría a que luchen por esa nota, pero no como un producto desgajado de su formación. Por triste que suene, o crudo, o duro, mi trabajo no es evaluar obras. Yo no tengo que poner un pin o una medalla al mejor discurso dado en un cuatrimestre, ni tengo que entregar el premio de ensayo de la editorial Anagrama. Yo no estoy valorando sus obras, sino su formación. Es decir, yo les estoy puntuando en última instancia a ustedes como personas. Es duro decirlo así, pero esa es la realidad. Los trabajos, los exámenes, las exposiciones orales son simplemente indicios de cuál es su formación. Yo no puedo penetrar en su conciencia y saber si ustedes saben mucho o poco de Hegel, o si están interesados o no en la asignatura. Bien. Decía Freud que hay 3 oficios imposibles de realizar porque requieren de la complicidad de los otros. Y esos son enseñar, gobernar y curar. Si no se deja curar, el enfermo seguirá enfermo. Si no se deja gobernar, el pueblo será ingobernable. Y si no se deja enseñar, el estudiante no podrá aprender. Entonces, eso es lo que diría. Yo vengo aquí a hacer un doble trabajo, entiendo. En primer lugar, facilitarles el acceso a una serie de clásicos que están aquí y que pesan bastante, tapa dura. Esto es el libro que ustedes están aquí manejando. Y yo lo que tengo que hacer es hacer un poco de acomodador en el gran teatro de la fenomenología del espíritu y de la crítica de la razón pura para los que estén siguiendo también las clases del otro grupo. Junto con esa labor de acomodación o de introducción, pues también puedo hacer una labor, si se quiere, más de intercambio de opiniones o de posiciones o de hipótesis. Y eso es lo que creo que es más valioso para su formación. Ustedes aquí pueden salir aprendiendo 3 o 4 cosas que ya digo que no les va a garantizar ningún puesto de trabajo, pero que probablemente sea necesario en cualquier puesto de trabajo que ustedes vayan a desempeñar, siempre y cuando vaya más allá de lo estrictamente manual. A saber, aquí ustedes en esta carrera, si la aprovechan, aprenderán a leer, a escribir, es así, a leer, a escribir, a hablar y a escuchar. Y lo más importante de todo es la cuarta, escuchar. Tan solo se aprende a escuchar en el intercambio y en el diálogo que ustedes pueden tener con sus colegas, pero también con los profesores. Entonces, escuchando se aprende un mogollón. Yo escuchando el otro día a vuestros compañeros exponer sus hipótesis acerca de Kant, me clarifiqué yo mismo muchos de los asuntos que no tenía del todo claros acerca de estos autores, porque por mucho que se esté dando clase sobre estos autores, estos son inagotables. Traía también aquí una cita de Adorno sobre la interpretación correcta de Hegel, que leeré al comienzo de la clase, que todavía no he empezado. Esto es simplemente como una especie de discurso edificante sobre cómo muchos de estos autores resultan incomprensibles y no sino a través del paso del tiempo que uno va purificando su conocimiento de los mismos. Bien, pero lo importante no es saberse de memoria Hegel o Kant ni nada por el estilo. Por ese motivo yo no les hago un examen, porque entiendo que el examen no evalúa su formación. El examen evalúa lo bien que durmieron ese día, lo papagayos o loros que son ustedes y cómo son capaces de tragar y regurgitar una serie de contenidos, pero a mí no me ilustra acerca de su formación o su grado de interés, conocimiento, entusiasmo, etcétera, ¿vale? Que es al final lo valioso. Eso desde el aspecto puramente formativo, ya digo. Yo no paso lista, lo están viendo, porque no entiendo que la función del profesor sea la de un policía, ¿vale? Que fiscaliza quién entra, quién sale, dónde está, quién y a qué hora. Yo les invito a venir más que nada para poder, sobre todo las clases prácticas, evidentemente, pues disfrutar de ese intercambio, no solamente conmigo, sino principalmente con sus compañeros. Lo bueno que tienen las exposiciones orales, ya lo dije también en esas 2 exposiciones previas, es que ustedes ven cuál es su posición relativa respecto al grupo. Ustedes saben la nota que tienen en relación a las exposiciones de sus compañeros. Cuando ustedes están haciendo un trabajo, o privadamente, o cuando están escribiendo un examen, no saben lo que está escribiendo, salvo que copien, al al lado, no saben lo que está escribiendo o haciendo el de al lado. Lo bueno es que haya ese intercambio y que ustedes se acostumbren a pertenecer a una comunidad investigadora.
Eso, desgraciadamente, es cada día una ficción mayor. La idea de que es posible el debate, el diálogo, la investigación conjunta. El mundo allá afuera, cuando termine la carrera, va a ser mucho más duro que en este aula. Muchísimo más. Especialmente si se dedican a la academia. Donde no existen los compañeros ni los colegas, cada uno va publicando sus cosas sin esperanza de que los demás le lean, y de hecho aprende, conforme va pasando el tiempo, de que el gran placer de escribir es que nadie te lee. El gran placer de escribir, quiero decir, fuera de Twitter, por supuesto, o de las redes sociales. El gran placer de escribir libros como este es que están vedados a aquel que no es cómplice de ellos. Bien, aquel que no le invierte el tiempo suficiente como para entenderlos. Son clandestinos. Lo decía Gustavo en una entrevista que concedió a Fernández Sánchez Dragón en el año 78. Un libro de filosofía tirado en la calle, aunque cualquiera lo pueda coger y leer, es tan clandestino como un libro de álgebra superior. Entonces, aprovechen esta condición en la que se encuentran ustedes de no clandestinidad, ¿bien? Donde sus exposiciones todavía importan a alguien, a mí porque me pagan por ello, y a sus compañeros por lo que sea, porque están aquí atrapados con ustedes en esta misma clase o porque son amigos suyos o por lo menos conocidos, para desarrollar una serie de facultades que son indispensables para el desarrollo intelectual. Eso desde el aspecto puramente formativo, como digo. Hola a todos, bienvenidos a esta clase, la quinta del curso Kant versus Hegel. Estamos en la lectura de la fenomenología del espíritu. Vamos a entrar ya en el texto propiamente dicho, una vez expuesto lo que fue el prólogo. Hoy tenemos que abordar la introducción y los 3 primeros capítulos de la fenomenología del espíritu. La exposición de hoy va a ser más sucinta. De hecho, una también de los argumentos a favor de la reducción del tiempo dedicado a la teoría es que menos es más. Cuanto menos exponga yo, más claro quedará para ustedes y menos material externo, comparaciones, analogías tendré que introducir para rellenar las 2 horas de clase. Así que hoy voy a hacer algo más escueto, más esquemático, para comprender lo que está aquí exponiendo Hegel en la introducción y los primeros capítulos, sin andarme por muchos derroteros de comparaciones con otros autores, analogías, etc. Comparaciones, alegorías, analogías que son muy frecuentes porque es un texto en el que estamos ya introduciéndonos, con múltiples interpretaciones, y aquí ha habido incluso lecturas de tipo cabalístico que han intentado ver toda la historia de la filosofía desde Parménides en adelante, contenida en estos primeros 3 capítulos. Antes de entrar en los 3 capítulos stricto sensu, está esta introducción que lo que hace es repetir algunos de los temas ya expuestos en el prefacio. En primer lugar, la tesis de Hegel de que no tiene sentido concebir la filosofía como un prolegómeno, que frente a aquellos filósofos que creen que la actitud filosófica por excelencia es la duda, lo que hay que dudar es justamente contra esa forma de duda metódica. No tiene sentido la sospecha respecto al conocimiento. En todo caso, lo que debe hacer el filósofo que acompaña a la conciencia en su camino es atender a una duda no subjetiva, no metódica ni científica, sino una duda existencial, una duda que se da en el mismo proceso del conocimiento y del error, lo que él llama la desesperación, ¿no? La conciencia en su desarrollo, la conciencia ordinaria, no duda, sino que se desespera por su ignorancia, por la injusticia del mundo, por lo que sea. Y lo que va a hacer Hegel es no dudar desde una atalaya de cientificidad o academicismo, sino acompañar a la conciencia ordinaria en su desesperación. ¿Bien? Entonces, frente a la duda metódica de los filósofos que creen que pueden poner entre paréntesis el mundo para luego descubrirlo, lo que va a hacer Hegel es entregarse directamente a la cosa misma como conciencia que se va desarrollando y que desespera, entra en puntos de crisis, de contradicción, etc. ¿Vale? Frente a la imagen tradicional de que por un lado está el cielo de la verdad y por otro lado las nubes del error, metáfora que utiliza en la primera página de la introducción, Hegel va a entender que al final el cielo no es sino el conjunto de las nubes, ¿bien? Que no se puede diferenciar el error de la verdad porque, como ya vimos en la exposición previa, el error es una parte o es un momento de la verdad. En este punto, Hegel además hace una crítica muy interesante a los librepensadores. Hoy, como digo, ya tengo voy a hacer una exposición más etérea, menos elaborada, y traía las citas en bruto
aquí en el propio texto. Página 149 de la edición de Antonio Gómez Ramos, dice lo siguiente su traducción. Ciertamente, seguir las propias convicciones es más que someterse a una autoridad, pero porque se pase de sostener un dictamen basándose en la autoridad a sostenerlo basándose en las propias convicciones, no necesariamente se altera todavía el contenido del dictamen, ni entra la verdad en el lugar del error. Cuando se está clavado en el sistema de la opinión y del prejuicio, la única diferencia entre estarlo por la autoridad de otros o por convicción propia es la vanidad inherente a esta última. Bien, aquí Hegel evidentemente está atacando una de las premisas sobre las que se sostiene la Ilustración, pero también previamente toda la filosofía moderna, que es la crítica al argumento de autoridad. La idea de que uno no puede sostener el conocimiento sobre autoridades externas, sino que debe pensarlo todo por sí mismo. Atrévete a pensar, esa Pereaude de Kant, pero previamente también la crítica a la escolástica por parte de Descartes o la invitación que hace Hume, literal, de arrojar al fuego todos los textos de teología, que se basan en una revelación y que por tanto descansan sobre la idea de tradición y autoridad. La revelación que se produce en un momento puntual de la historia, según la teología natural cristiana, se transmite como un testigo de mano en mano por medio de toda una serie de procedimientos eucarísticos. ¿De acuerdo? Aquí Hegel lo que dice es que esta idea del libre pensador de que frente al error de someterse a autoridad estaría la verdad del libre pensamiento, Hegel subraya que con independencia de dónde proceda ese conocimiento, todavía no se ha evaluado el valor de verdad de ese conocimiento si tan solo se atiende a las fuentes. Tanto da que uno se equivoque por su propio pie que por autoridad. ¿Bien? No está aquí Hegel, digamos, cayendo en la trampa de pensar que los errores propios son mejores que los errores por seguidismo, por atenerse a las costumbres, etc. De hecho, podríamos incluso puntualizar un poco más estas observaciones de Hegel, diciendo que buena parte de nuestro conocimiento del mundo se sostiene precisamente sobre el principio de autoridad. Claro que las autoridades ya no son los textos revelados, sino las divulgaciones científicas. Ninguno de ustedes tiene el suficiente tiempo vital como para, ni tampoco formación, como para chequear o contrastar las noticias que les vienen dadas por científicos que están a la base, sus investigaciones, de los usos tecnológicos del presente. Bien, yo utilizo este móvil sin comprender sus mecanismos ni nada por el estilo y no tendría tiempo suficiente en toda mi vida como para contrastar todas las verdades que doy por asumidas porque me vienen dadas por la autoridad o bien de la ciencia o bien de un testimonio. Es decir, sabemos que tuvo lugar la Guerra Civil o la Revolución Francesa o la Guerra del Peloponeso porque ha habido una serie de testimonios en los que confiamos, hemos sabido más o menos cribarlos, pero aún así damos por sentado que lo que están diciendo ahí es aproximadamente correcto y que si 10 o 12 historiadores del mismo periodo dicen que hubo una revolución, no se han coordinado entre ellos para crear un complot historiográfico. ¿Bien? Entonces, la autoridad de la primera persona cuando habla de sus emociones y de la tercera persona cuando habla de hechos objetivos que suceden en un pasado que no conocemos, es indispensable. Incluso la autoridad de nosotros mismos en el pasado. Yo sé que sucedió el 15M porque un yo pasado hace miles de años, hace exactamente 10 años, estuvo en aquella plaza y en aquella acampada. Pero también confío, por así decir, la autoridad de mi memoria, con lo cual no se puede reducir el conocimiento a una actividad o bien puramente perceptiva o bien puramente racional. Las dos vías de la filosofía moderna, el empirismo con su confianza en la percepción y el racionalismo con su confianza en el entendimiento, fracasan al no concebir o no comprender o ignorar la importancia que tiene la memoria y el testimonio en el conocimiento del mundo. ¿Bien? El testimonio al final no es sino la memoria de los otros, ¿vale? Igual que la tradición para los tradicionalistas no es sino la democracia de los muertos, el hecho de que los muertos siguen rigiendo de alguna forma sobre el presente en la medida en que se preservan sus instituciones, sus valores, etc. Entonces, el método de Hegel, ya lo hemos visto, va a ser simplemente seguir al entendimiento, a la conciencia ordinaria, al hombre a pie de calle en su unilateralidad.
la fenomenología del espíritu ha sido comparada, creo que ya lo dijimos en clases previas, varias veces, con el Wilhelm Meister de Goethe, sobre todo por lo que tiene de Bildungsroman. Es una novela de formación donde literalmente lo que se hace es acompañar al espíritu en su formación subjetiva, como la cultura, que es algo objetivo que nos ha sido legado, se va introduciendo en el propio sujeto, ¿vale? O el propio sujeto se va haciendo cargo de ella al haber sido formada por ella. La estructura de este desenvolvimiento no va a ser gratuita o arbitraria, sino que va a ser siempre la misma, ya lo dijimos, y opera por medio de tríadas. Estos 3 primeros capítulos podrían entenderse incluso como una suerte de novela ejemplar. Bien, las novelas ejemplares tradicionalmente lo que hacían era describir de manera breve el contenido de una obra más amplia. El ejemplo que yo les podría poner de novela ejemplar sería la primera parte de En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido, si ustedes la han leído, tiene una primera parte que es por la parte de Swann, donde se describe los amores de Swann y Colette, que básicamente contienen en 300, 400 páginas el desarrollo general de toda la obra, que tiene como unas 3.000, 4.000 páginas. ¿Bien? Los amores de Swann y de Colette, por así decir, son el microcosmos que luego va a desenvolverse pues en todo lo que sucederá posteriormente, el encuentro con Albertine, la muerte de la abuela, en fin, todo lo que sucede en esa obra magna. Bien, pues en estos 3 primeros capítulos ya está contenido todo, porque al final la tesis de Hegel es que lo verdadero es el todo, pero no es un todo ya dado de antemano, sino un todo que regresa a su punto de partida habiéndose enriquecido de experiencias. Al final se dirá que lo verdadero es la certeza sensible. Lo que pasa es que la certeza sensible no tenía las herramientas suficientes como para cobrar conciencia de esa verdad, que no era una inmediatez inmediata, sino mediada por una serie de experiencias previas. Bien, lo que llama Hegel la inmediatez adquirida. La inmediatez adquirida. Bien, pues eso es lo que tendría que decir, que son 3 capítulos que representan de una manera ejemplar la estructura de tesis, antítesis, síntesis. La certeza sensible se pone del lado del objeto, la percepción del lado del sujeto, y el entendimiento es la combinación del objeto y el sujeto. Y a su vez, dentro de cada capítulo va a haber más o menos 3 partes, ¿vale? Entonces, por ese motivo quiero hacer la exposición lo más esquemática posible, porque no es tan fácil, conforme uno va leyendo, ver las 3 partes en cada capítulo, ¿vale? Hay que un poco romperse el coco, pero así que voy a simplificarlo muchísimo. Ya digo, hoy voy a leer pocas citas, tan solo voy a leer esta cita que les he leído y luego una cita final sobre el concepto de crimen en Hegel y en Dostoyevsky. Vale, entonces empezamos por la certeza sensible. Tenemos, ya digo, 3 partes: certeza sensible, percepción y entendimiento, que corresponden básicamente al ser en sí, el ser para sí y el ser en sí y para sí, o, en otros términos, el objeto, el sujeto y la conciliación de ambos en el concepto. Vale. La certeza sensible se puede, también tiene una estructura tripartita y la voy a ir señalando puntualmente, pero para hacer la exposición lo más socrática y pedagógica posible, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál creen que es, respóndanme, qué enunciado ustedes ofrecerían como ejemplo de enunciado incontrastable, irrefutable, asumible por cualquiera? A ver, venga. ¿Alguien me responde? Sí. Pienso luego existo. Claro, pero pienso luego existo, sabía que iba a venir por aquí la cosa, pienso luego existo, se enfrenta a todas las objeciones que están en las críticas a las meditaciones metafísicas de Descartes. Las críticas ¿estaba Malebranche por ahí? No, estaba Hobbes, sobre todo las de Hobbes me parecen muy interesantes, las del padre Mersenne y compañía, Gassendi. La mayor parte de esas objeciones apuntaban a lo siguiente. Cuando Descartes reduce lo que puede conocerse de manera primaria a el cogito ergo sum, todavía está presuponiendo demasiado. Puede afirmar, evidentemente, que si hay engaño, tiene que haber conciencia, pero de ahí a que esa conciencia se personalice y diga yo en lugar de nosotros, o en lugar de ello piensa, o aquí hay algo que piensa, es ir demasiado lejos. ¿Bien? Incluso el concepto de pensar ya incluye demasiados atributos
o propiedades que deberían ser puestas entre paréntesis por la hipótesis del genio maligno. ¿De acuerdo? O sea, en el cogito ergo sum, tanto el ego como el cogito son propiedades o fenómenos dudosos, sobre los cuales se puede dudar, desde luego. Y no digamos ya cuando Descartes deduce de eso que él es una cosa pensante. Del hecho de que ahí haya pensamiento o de que aquí haya algo, para que pueda haber una ilusión, tiene que haber algo que sea alucinado, no se deduce ni mucho menos que esencialmente esa cosa alucinada se defina por ser una cosa pensante, o sea, que tenga las propiedades de sustancialidad y luego conciencia. El enunciado que Hegel ofrece como incontrastable e indubitable es, no lo dice tal cual, pero lo va como desgranando a lo largo del capítulo, es: aquí hay algo ahora. Aquí hay algo ahora. Por mucho que tú estés alucinando, incluso en un mundo mega escéptico como el de la hipótesis del genio maligno, aquí habrá todavía algo ahora. ¿Bien? Habrá un presente, habrá un espacio, aunque sea, ya digo, un espacio ficticio. Sucederá algo, habrá un sum, evidentemente tendrá que haber una existencia, y esa existencia tendrá que estar particularizada. Ahora bien, que esté particularizada como un yo, o que esté particularizada como una cosa, que esté como una sustancia, quiero decir, o que esté particularizada como una fuerza, pues depende muchísimo, ya mucho presuponer. Bien. Entonces, aquí hay algo ahora. Esta parece ser la verdad más exacta y incontrastable, irrefutable, aquello de lo cual tenemos una certeza no intelectual, sino sensible plena, ¿vale? Es decir, el aquí y el ahora, el espacio y el tiempo, el algo, que es la coseidad, y el hay, que es la existencia. Bien, lo que básicamente hace Hegel es analizar cómo, en este predicado básico, elemental, hay dos partes. Está por un lado la parte del yo y por otro está la parte del ser. El aquí y el ahora dependen consustancialmente del sujeto. Lo explicamos previamente. Y el ejemplo que vamos a poner siempre es el de la botella, ¿vale? Yo podría estar alucinando que tengo una botella entre mis manos, ¿vale? Entonces podría haber un genio maligno que me estuviera engañando y en realidad tuviera aquí un bolígrafo o un bebé o lo que fuera. Más allá de toda alucinación me queda la certeza sensible de que aquí hay algo ahora. Esto es un presente y un espacio, aquí hay una dimensión espacial y temporal que sin embargo dependen consustancialmente de la posición del sujeto. Bien, el espacio y el tiempo varían conforme a la posición de esa conciencia que presupuesta en el aquí hay algo ahora. Sin embargo, el algo y el ahí se presuponen como algo que no pertenece al yo, sino al ser, ¿no? Es decir, con independencia de dónde esté yo, es evidente que hay algo. O sea, que se da en el mundo, como mínimo, una coseidad y una existencia, ¿vale? Pues bien, el primer capítulo de la fenomenología del espíritu, la certeza sensible, lo que va a hacer va a ser analizar esos dos polos de la certeza sensible. Aquí hay algo ahora, es un juicio en el que intervienen el yo, que pone el espacio y el tiempo, y el ser, que pone la coseidad y la existencia. La intuición primera es pensar que la verdad de la relación se encuentra en el ser, no en el yo. ¿Bien? Es el hecho de que hay algo aquí, no, de que hay algo. Es el hecho de que hay algo lo que permite que haya aquí y ahora. Si no hubiera nada de nada, presupone el dogmático realista ingenuo, tampoco habría tiempo ni espacio, ¿vale? Se está presuponiendo aquí, pues evidentemente, una concepción objetiva o relativa del espacio y del tiempo, de tal forma que si no hubiera ningún fenómeno, si no hubiera cambio, no habría tiempo, y si no hubiera objetos puestos a una determinada distancia, tampoco habría espacio, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo, partimos de la certeza sensible, aquí hay algo ahora que se desdobla en el ser y en el yo. Hegel no cita a ningún autor en este capítulo, pero sus intérpretes, especialmente Jan Hippolyte y posteriormente Kojev, interpretan que Hegel está implícitamente criticando los orígenes de la filosofía. Y aquí es donde digo que este texto ha sido interpretado de manera cabalística, porque ha habido algunos que han querido sacarse de la chistera un Parménides y un Protágoras de lo que está aquí criticando Hegel. En buena medida se puede interpretar así, pero ya digo que esto forma parte ya de los delirios de la interpretosis. Bien, entonces pasamos al ser. La certeza sensible se entrega a la intuición de que la verdad de la relación entre el yo y el ser descansa sobre el ser, ¿no?
Lo que es el ser, al final. La realidad está compuesta de cosas que son, que son algo y que existen. Bien, ¿cómo definimos ese ser? ¿En qué consiste exactamente ese ser? Si atendemos a las definiciones parmenidias, nos damos cuenta que de repente ese ser o bien es concebido de una manera muy bruta, ¿no? Como una especie de esfera uniforme y bien definida, o bien se define de manera puramente negativa. Todas las definiciones del ser son o bien circulares, o bien tautológicas, o bien negativas. Pues el ser no es múltiple, o el ser no es mudable. Es decir, el ser se compone sobre todo de un conjunto de negaciones. Con lo cual, la propia posición parmenidia, que parece ser la que es la que está detrás de esta certeza sensible, nos lleva a la sugerencia de que en realidad lo primario es la opinión. Por así decir, que el ser, aunque se ofrece en el campo intelectual como lo primario, en el ordo cognoscendi, o sea, en el ordo rerum y el ordo cognoscendi, ¿no? En el ordo sendi, ordo cognoscendi. Aunque el ordo es sendi, en el orden de las esencias, el ser se ofrece como lo primero, en el orden del conocimiento se ofrece como lo derivado. ¿Bien? Primero conocemos botellas concretas y a partir de ellas nos elevamos, por medio de la duda, la desesperación o la reflexión, al concepto genérico de ser. Lo que une al ser botella con el ser libro, con el ser mesa, con el ser humano, es que todos son seres. ¿Bien? Claro, pero entonces lo primario no sería el ser, sino la opinión que está siendo negada en el ser. El ser se define negativamente porque no es lo aparente, porque no es lo opinable, porque no es lo mudable, etc. Porque no es lo determinado. Bien. Y es aquí donde la certeza sensible, lo que está intentando mostrar Hegel es también la interconexión entre los diversos autores y cómo la historia de la filosofía no es arbitraria, ya lo hemos dicho varias veces. Para Hegel, la filosofía de la historia es idéntica a la historia de la filosofía. Cada filósofo representa su periodo histórico mejor que cualquier fenómeno político. Hay una coimplicación entre lo ideológico y lo estructural o económico o social, político, y de alguna forma lo que quiere mostrar es como el tránsito entre la filosofía parmenidia y la sofística no es arbitraria. De hecho, históricamente es así. Es justamente en la Magna Grecia donde tuvo lugar el magisterio de Parménides, donde surge primero la retórica y posteriormente, concomitante a ella, la sofística. Y muchos interpretan que la sofística no es sino la vuelta del calcetín de las paradojas de Zenón. Las paradojas de Zenón muestran una distancia absoluta entre lo que es y lo que aparece. El espacio y el tiempo serían fenómenos aparentes o ilusorios, contrastables con una realidad que es inmutable, que carece de espacialidad y de temporalidad. Los sofistas lo que hacen es quedarse con el polo subjetivo de la opinión y despreciar o desechar o considerar algo irrelevante desde el punto de vista filosófico esa naturaleza que estaría más allá de toda apariencia, o ese ser que estaría más allá de todo espacio y de todo tiempo, de toda particularidad. Bien, entonces llegamos al tercer momento de esta certeza sensible, donde, viendo que el ser es algo secundario que surge de la negación de lo aparente, de la opinión, en alemán Meinung, que literalmente es la miedad, podría traducirse la miedad, porque mein es mío en alemán. La opinión, por definición, es siempre propia de un yo que sostiene unas determinadas opiniones y posiciones respecto al mundo. Vale. Jan Hippolyte interpreta que hacia el final del capítulo de la certeza sensible aparece, por lo tanto, se le concede la verdad al polo subjetivo en detrimento del objetivo. Será el yo el que ponga el metron, la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Famosa sentencia de Protágoras que ha sido interpretada de múltiples maneras. La interpretación ortodoxa, la interpretación originaria sofística, es que es una suerte de relativismo absoluto. No es un humanismo en el que existe un canon del ser humano que establece sus categorías sobre el mundo y rige ese mundo como una suerte de reservorio de fuerzas naturales para su propio beneficio. No está diciendo eso. Protágoras no está siendo una especie de Kant avant la lettre o de Fichte avant la lettre. La tesis de Protágoras, por así decir, es que pues cada uno tiene sus verdades y vivimos en una democracia, toda opinión es legítima, un poco tesis que también se escuchan en el tertulianismo contemporáneo, ¿no? Cada uno tiene
derecho a su propia opinión, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, etcétera, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Por cierto, los griegos no tenían un concepto unificado de cosa, sino que tenían diversos conceptos de cosa dependiendo de si esa cosa se contemplaba desde un punto de vista económico, político, práctico o teórico. Es decir, por un lado estaban los problemata. En concreto, el término que utiliza, si no recuerdo mal, Protágoras en su diálogo homónimo de Platón es chresmata. Chresmata es una expresión griega que emparentada con el castellano crematístico. Y no me parece para nada, vista desde el punto de vista etimológico, la expresión de Protágoras cobra todo su sentido, porque se debería traducir más bien como lo siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas económicas, o el hombre es la medida de todas las cosas crematísticas. Hubiera sido distinto si hubiera dicho, por ejemplo, matémata. El objeto matemático es el objeto contemplado desde un punto de vista teórico. El problemata, evidentemente, es el objeto contemplado desde un punto de vista práctico. Y el chresmata, estos son plurales, todos son chresmaton, chresmata. El chresmaton o las chresmata son las cosas contempladas ya desde el punto de vista de la economía política, ¿vale? Entonces, bueno, más allá de la etimología, y ya digo que esto de Protágoras no aparece por ningún lado en el texto, es un invento de Jan Hippolyte que sirve para razones pedagógicas. La objeción que plantea Hegel a esta última parte de la certeza sensible es ¿quién es el yo? Si antes ha planteado la pregunta ¿qué es el ser? Y ante esa pregunta la certeza sensible tan solo ha podido responder de manera negativa, ¿bien? El ser no es lo aparente, lo mudable, lo múltiple, lo espacial y lo temporal. Cuando se pregunta ¿quién es el yo? El relativismo subjetivo se ve obligado a elevarse a una condición no relativa, sino universal. ¿Bien? ¿Quién es el yo? ¿Es este yo? ¿Aquel yo? ¿Ese yo? ¿Todos estos yos? ¿De qué yo estamos hablando? ¿Para qué yo es cierta esta verdad? Porque cuando yo digo aquí hay algo ahora o aquí hay una botella, pues tú dirás no, aquí donde estoy yo no hay botella, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el yo respecto del cual establecemos el espacio y el tiempo? Pues es un yo universal parecido al sujeto trascendental kantiano, ¿bien? O parecido al sujeto humano, al ser humano postulado por el humanismo tradicional. Esa si se quiere sí que es la transición entre el relativismo sofístico, que es una forma de humanismo, quien lo duda, y el humanismo universalista que podemos encontrar en el Renacimiento, que es una malinterpretación básicamente de lo que se entendía por las humanidades en la antigüedad. La famosa sentencia de Plauto, de hombre soy, nada humano me es ajeno, es importante subrayar que esto está en una comedia que se titula El hombre que se atormenta a sí mismo, que es una comedia en la que a un individuo le pregunta a otro por los cuernos que le ha puesto su mujer. Y él le dice, ¿y tú qué interés tienes en esto, cotilla? ¿No? O sea, ¿a ti qué más te da que mi mujer me haya puesto los cuernos? Y él dice, hombre soy, nada humano me es ajeno. Bien, o sea, lo que era básicamente una cuestión de comidilla social, de repente se convierte en una especie de máxima empática y antropológica de altruismo universal que no estaba en lo que era básicamente unos chascarrillos de viejitas romanas. Se convierte de repente en el Renacimiento pues en una serie de certezas acerca de la condición humana que debe ser empática entre sí, ¿vale? Entonces, pero según Hegel, este tránsito del humanismo escéptico o relativista o individualista al humanismo universalista ya está en la propia certeza sensible, porque cuando la certeza sensible tiene que explicar quién es el yo que pone el espacio y el tiempo, se vuelve obligada esta certeza sensible a elevarse a un yo universal. No, cada yo tiene su espacio y su tiempo. Cada yo
tiene su propio espacio vital o tiene su propia concepción intensiva del tiempo. Para algunos la clase es muy entretenida y se hace muy breve, para otros es muy aburrida y se hace muy larga, para unos que estés pegado a 50 centímetros viola las distancias de seguridad, para otros dame un abrazo porque me da igual el COVID, vivamos y seamos felices mientras podamos, etcétera, etcétera. Bien, de esta forma, la certeza sensible, que pretendía delegar la verdad en el objeto, descubre que la verdad del objeto reside en el sujeto. ¿Bien? Que la verdad de la certeza sensible, que se presumía objetiva, algo aquí hay algo ahora, donde aparentemente el yo no aparece por ningún lado, aquí hay algo ahora, de repente depende de manera esencial de la percepción subjetiva que se tenga. El yo del que se está hablando ahora es un yo que percibe el mundo y que proyecta sobre él sus intuiciones puras a priori, diríamos con Kant, y sus categorías, ¿vale? Y es en el punto donde se pasa de la certeza sensible a la percepción. Como digo, el objetivo de Hegel no es ni refutar a los adversarios, ni criticarlos, sino ver cómo sus propias posiciones filosóficas entran en una serie de paradojas que les obligan a elevarse o a transformarse en sus propios adversarios intelectuales. Entonces, el que empieza diciendo que hay que poner entre paréntesis toda subjetividad y hay que entregarse a la certeza sensible de que aquí hay algo, ¿no? El mundo existe. ¿Cómo te lo demuestro? Pues porque aquí hay algo. Pero ¿qué es el aquí y el ahora que estás diciendo? ¿Vale? Es por ahí donde el que pretendía ser un realista ingenuo que pone entre paréntesis el yo se va obligado a entrar en la percepción subjetiva de cada individuo. Vale, entonces pasamos al segundo capítulo. El capítulo segundo se titula Percepción, la ilusión y la cosa. ¿Vale? ¿Qué es lo que percibimos? ¿Qué es lo que percibe ese yo que es al mismo tiempo concreto? Sí, perdón. No acabo de entender. Cuando habla del yo universal, y o sea, al final, creo que en el capítulo final acaba hablando del todo, que no sé muy bien a qué se refiere. A ver, vamos a ver si puedo sacarte, aunque yo creo que leer a Hegel va a ser más confundente que otra cosa. Vamos a ver. Lo que está diciendo básicamente, a ver, dice... No, claro, es que habla, es muy... O sea, él lo dice... Vamos a ver. Vale. Mira, dice, el objeto, que debía ser lo esencial, es ahora lo más inesencial de la certeza sensorial, pues lo universal que él ha llegado a ser no es ya tal como el objeto debiera ser esencialmente para la certeza sensorial, sino que ésta se halla ahora presente en lo opuesto, en el saber, que antes era lo inesencial. La verdad de la certeza sensorial está en el objeto en tanto que es mi objeto, o bien, en mi querer decir, el objeto es porque yo sé de él. Con lo que la certeza sensorial ha sido ciertamente expulsada del objeto, pero no por ello ha quedado cancelada, sino que tan solo se la ha hecho retroceder hasta el yo. Bien, si existe un objeto para un sujeto. Se podría decir que es tan sencillo como eso. El relativismo no puede decir que existe una multiplicidad de verdades sin postular que hay una verdad que es común a esa multiplicidad de sujetos, que es que por lo menos cada uno es sujeto para sí mismo. ¿Se entiende? Pero bueno, es la paradoja clásica del escepticismo, como se refuta a todos los escépticos y a los relativistas, ¿no? Todas las verdades son relativas, salvo la verdad. Todas las verdades son relativas, que será absoluta. No se puede conocer nada, salvo la proposición. No se puede conocer nada que es absolutamente cierta y conocida desde la antigüedad. ¿De acuerdo? Entonces, el relativismo que quiere poner entre paréntesis los problemas del conocimiento diciendo, bueno, cada uno que se apañe, cada uno en su casa y Dios en la de todos, pues presupone que cada uno tiene su propia casa, cada uno tiene su propia subjetividad. Por tanto, ya está postulando que existe una estructura común, aunque luego ya particularizada, que es eso llamado conciencia o eso llamado percepción. Y lo que habrá que estudiar entonces es cuáles son las determinaciones de la percepción que son comunes, aunque luego se especifiquen concretamente en cada individuo. Algo parecido sucede en el caso del idioma. El idioma es un ejemplo muy claro, ¿vale? Una de las definiciones tradicionales del ser humano es como ser racional. Ahora bien, el término logos en Grecia refería inicialmente más bien a la reunión de cosas y posteriormente al lenguaje. Entonces es verdad que los seres humanos lo que tienen en común es que tienen lenguajes, pero aquello que tienen en común es lo que los enfrenta. Porque todo el mundo tiene lenguajes, pero cada uno tiene un lenguaje concreto y no otro. O sea, tú eres italiana, y entonces tenemos en común tener un idioma, pero cuando vamos a lo concreto,
tenemos idiomas opuestos o distintos. Tampoco vamos a hacer aquí una especie de guerra italo-hispana por bien quién es el legítimo heredero del latín, ¿no? Seguramente ganen los portugueses. Los franceses quedan, por supuesto, desechados porque han convertido el latín en una cosa horrenda. O sea, bueno, da igual. Entonces, eso es lo que diría. En Hegel siempre va a producirse esa síntesis de los contrarios, que en el caso de el son politikon, el ser humano es un ser político, pero la humanidad se caracteriza justamente porque no vive en una comunidad política única, sino que hay comunidades políticas enfrentadas. Lo que caracteriza a cada ser humano es que pertenece a una comunidad política, pero eso que tiene en común es justamente lo que los enfrenta. Bien, todos pertenecen a un Estado, pero no al mismo Estado. Y eso es lo que hace que al mismo tiempo haya una humanidad común y una diferenciación nacional o estatal. Bien. Vale. Entonces, vamos a esto de la... Ya digo, aquí hay más frasecitas jugosas que tiene Hegel sobre lo inefable, sobre lo singular, pero creo que voy a poner entre paréntesis lo de Hegel, las citas concretas, porque si no vamos a liarnos mucho. Entonces, vamos a la percepción. La percepción tiene 3 estadios, que ya los voy anticipando, que son la propiedad, la cosa y la fuerza. ¿Vale? Propiedad, cosa, fuerza. Vale. Entonces hemos pasado ya de la pura certeza sensible, donde no cabía utilizar categorías abstractas, porque si tú dices que la certeza sensible absoluta es que aquí hay una botella, el concepto de botella ya te remite a un universal platónico que es aplicable a esta botella, a una que está en un frigorífico a 30 kilómetros de aquí y a cualquier botella posible o real. ¿Bien? Entonces, si la certeza sensible quiso atenerse a algo inmediato que diera una pauta de verdad aquí y ahora, con independencia de categorías abstractas, sin elevarse más allá de la sensibilidad. Lo que va a mostrar la percepción es que no se puede tener experiencia sensible sin categorías abstractas o intelectuales, ¿vale? Que es algo que nos viene de Platón. El propio conocimiento sensible no sería nada si no hubiera un patrón de medida que permite diferenciar que esto es una botella y esto es una mesa. Pero la idea de mesa y de botella no está por completo aquí, sino que se encarna en cada uno de los ejemplos o casos o cosas concretas. ¿Bien? Si le pusiéramos, si a esta mesa le llamáramos Adán, esa fuera Bea, esa fuera Toby y esa fuera Cristina, y así ad infinitum, nunca llegaríamos a nombrar nada. Hay nombres comunes que permiten diferenciar las cosas y percibirlas sensiblemente. Y sabemos que esto es marrón porque existe ese marrón y hay otro marrón por allí más, y existe un marrón conceptual o idético, ¿vale? Entonces, la percepción, ¿a qué se enfrenta? ¿Qué es lo primero que percibimos sobre lo que nos es evidente? ¿No? Que hay una multiplicidad de cosas percibidas, ¿vale? Pues que cuando yo agarro la botella, pues la botella me entra por 5 sentidos, si también la esnifo, cosa complicada, pero bueno, se puede siempre machacar el acero, y complicado y no muy recomendable, no os droguéis, niños, no hagáis esto en casa, y entonces parece que la verdad de la percepción estriba en esa pluralidad de cosas que se nos dan a la mano, a la vista, al oído, al gusto, al tacto, al olfato. ¿Bien? Pero estas propiedades se presentan así, sueltas entre ellas, como algo no concreto, sino abstracto, ¿no? Lo dulce, lo suave, lo alargado, lo verde. Si se considera que la verdad de la percepción estriba en las propiedades y no en los objetos en las que están instanciadas, entonces de repente la percepción, lejos de ser algo sensible, es algo máximamente intelectual. Lo que hace que las propiedades no sean unas ideas flotando por ahí, sino que se nos aparezcan en la percepción sensible, es que están encarnadas en objetos, en cosas. El problema que se plantea entonces es cómo se unen las propiedades, ¿vale? ¿Cómo es posible que este mismo objeto tenga más de una propiedad? Sea al mismo tiempo negro, metálico, oblongo, lleno de agua, de la Universidad de Columbia. No sé cómo me ha llegado a las manos, la verdad, esta botella. He aquí el fetichismo de la mercancía, ¿no? Yo bebiendo de una botella de la Universidad de Columbia, que a saber cómo ha llegado hasta mi boca.
Y es en este punto donde la propia percepción sensible tiene que pasar de la propiedad sensible como algo dado a la cosa como la reunión o con posibilidad de las propiedades. Es el hecho concreto de que hay una botella lo que vuelve compatibles propiedades que en principio no tendrían por qué estar conectadas y que en su propia definición no dan razón de su unión, como es lo negro, lo metálico, lo oblongo, lo relleno de agua, lo que proviene de la Universidad de Columbia. La cosa, como aquello que está detrás de las propiedades o de los atributos, se aparece a la percepción sensible con dos atributos. La cosa es una y la cosa está definida por el atributo del también. Hegel juega mucho con ein y auch, ¿no? O sea, la cosa es una y la cosa se caracteriza por estar omnímodamente determinada y ser, por así decir, una lista abierta de propiedades. La botella es botella y también es negra y también es metálica y también es oblonga y también proviene de la Universidad de Columbia y también está sobre una mesa y también le está dando el sol y también. ¿Bien? O sea, al final la cosa sería una especie de catálogo de propiedades que se van uniendo en algo unificado, pero compuesto de una lista siempre creciente de propiedades. O sea, curiosamente, sabemos que la botella está omnímodamente determinada porque la lista de las propiedades que lo definen es ella misma indefinida o indeterminada. Bien. Problema que está planteado claramente en el empirismo británico. ¿En qué consiste la cosa más allá de la reunión o el catálogo de todas esas propiedades que se aparecen a la percepción? ¿No? ¿Qué sentido tiene, desde un punto de vista filosófico, postular una sustancia más allá de todos los atributos? ¿Bien? ¿Cómo puede algo ser botella y además ser metálica, negra, oblonga? ¿En qué consiste el ser botella sino en ser metálica, negra, oblonga, rellena de agua, etcétera? ¿Vale? Si le vamos quitando las propiedades secundarias y luego posteriormente las primarias a la botella, ¿qué nos queda de la botella? ¿Qué nos queda de la botella? El concepto de reunir agua. Claro, pero eso ya se entiende, o de contener agua, o de contener algún tipo de líquido, ¿no? La idea de continente, ¿vale? La idea de continente. Pero esta idea ya no es una idea actual, sino potencial. Y aquí es cuando la percepción sensible se eleva al último estadio de este capítulo, que es el estadio de la fuerza o de la potencia. Al final, lo que permite que la cosa sea una y tenga también el atributo sea una y también, o sea, sea una y, vamos a decirlo así más, para evitar esta terminología hegeliana absurda, es una y múltiple, ¿vale? El hecho de que la cosa sea una y múltiple es que tiene una serie de potencialidades, ¿bien? Y los objetos más allá de todo atributo y toda propiedad se definen por una serie de potencias o de fuerzas, ¿vale? Es la potencia, la posibilidad de contener agua, lo que define la botella, ¿vale? No es algo efectivo, real, que se nos aparezca, sino algo potencial, lo que define al final la botella. ¿Cómo definirían ustedes una mesa? La potencia de sostener cosas. Bueno, más o menos, pero la definición que ofrecía Gustavo Bueno, que me parece brillantísima, porque claro, tú puedes decir, pues objeto con 4 patas, ¿no? Pero por ejemplo, esta ni siquiera tiene patas, tiene aquí como una especie de tabiques. O esa tiene tan solo 2 patas. O puedes decir, no, bueno, más o menos puedes establecer como unos baremos, ¿no? La mesa no puede estar muy alta, muy baja. Una mesa que tuviera 30 metros de altura, pues sería absurda. ¿Pero por qué? La definición de Gustavo Bueno es que la mesa es el suelo de las manos. Es decir, la mesa es un espacio, es una superficie puesta a una altura donde puedan operar quirúrgicamente las manos. ¿Bien? Entonces las mesas pueden ser horizontales, pueden estar inclinadas, pueden tener diversas patas, dependiendo de lo que vayas a hacer con las manos. Pero lo importante de la mesa es
Es que estaba viendo ahora mismo el capítulo unos capítulos atrasados de The Office, y justo acabo de ver el capítulo en el que Dwight Schrute tiene que dar una conferencia, un speech, en la conferencia anual del noroeste de Pensilvania, y le recomienda a Jim que tiene que hablar de manera enérgica, incluso le pasa una serie de discursos de Hitler, Mussolini, Lenin, etcétera, ¿no? Y le recomienda que tiene que golpear enfáticamente la mesa cuando habla, ¿no? Entonces comienza el discurso así dando 3 golpes. La sangre es el motor de la historia, ¿no? Pues efectivamente, y al final le aplauden, etcétera. ¿Por qué? Porque hace uso de la mesa, ¿no? Entonces la mesa es el suelo de las manos. Esta es la definición que quiero que se queden con ella. Pero es una definición de nuevo potencial. Lo que define al final la mesa es la capacidad que tiene el ser humano luego de operar sobre ella, ¿vale? Entonces, aquí como ven, ya la percepción sensible ha ido más allá de ella, porque está definiendo lo sensible por algo que no se presenta en la sensibilidad, que no es efectivo sino potencial, ¿vale? Y es en este punto donde se produce el tránsito de la percepción al entendimiento, ¿de acuerdo? Bajo el concepto de potencia o de fuerza, ¿vale? Vale, ¿cómo entendemos la fuerza? Esto, por supuesto, esto es un esquema rápido que yo les estoy aquí ofreciendo para que ustedes, cuando se aproximen al texto de Hegel, no se pierdan mucho en cosas, sobre todo en Hegel hay que acostumbrarse un poco de sus repeticiones, sus giritos verbales. Vale. El capítulo tercero se titula literalmente Fuerza y Entendimiento, ¿vale? Fuerza y entendimiento. ¿Cómo definimos la fuerza? La fuerza se define, en términos objetivos, como una potencia interior que se exterioriza, ¿vale? Como una posibilidad que se realiza en el mundo. Por medio de la fuerza explicamos ciertos fenómenos. Lo que hace, en términos físicos, que esta botella sea una y múltiple, entre otras cosas, es que una serie de fuerzas operando en torno a ella. Pues la fuerza de la gravedad, la constante universal, pues una serie de principios físicos que hacen que el mundo... saben que ustedes, si el mundo se expandiera demasiado rápido, no se podrían formar planetas. Incluso en un momento dado puede que la dispersión sea tal a nivel cósmico, con el desarrollo de la entropía, etcétera, y la expansión del universo, que incluso los átomos a nivel atómico se produzca ya una nada total. O sea, que todo se está alejando de todo, ¿no? A una velocidad creciente. Pues si no hubiera, insisto, un principio gravitatorio y una constante universal, etcétera, pues los objetos ni se mantendrían, sino que se estrellarían, por así decir. Es que ni siquiera se hubieran formado en primera instancia. ¿Se entiende? O sea, al final queremos explicar la unidad y la multiplicidad de las cosas apelando a una serie de fuerzas subyacentes que se expresan o manifiestan en las cosas. Ahora bien, dice Hegel, este tipo de explicaciones son tautológicas y circulares. Explicar la unidad y la multiplicidad de los objetos apelando a fuerzas concebidas como fuerzas individuales de la propia cosa, es tanto como explicar que determinada raíz produce sueño porque tiene una vis dormitiva. Estás simplemente haciendo, ¿cómo decir? Estás simplemente redefiniendo el concepto o estás expresándolo con otras palabras. No estás explicándolo. Si yo quisiera explicar el concepto de soltero diciendo que soltero igual a no casado, simplemente estaría ofreciendo un sinónimo. No estaría explicando las razones sociológicas o políticas de que existan solteros. Pues los rituales de apareamiento, el excedente masculino, la moral victoriana, lo que sea. ¿Bien? Entonces, para que la explicación conforme a fuerzas no sea una explicación tautológica, porque por ahora no estamos postulando que haya fuerzas universales, ojo, estamos postulando fuerzas individuales. Es la fuerza o la fuerza o la posibilidad o la potencia de contener agua lo que define a la botella, ¿vale?
Pero esto simplemente sería como una definición circular que no termina de explicar nada. Para explicar algo no tienes que apelar solamente a las fuerzas endógenas, sino también a las exógenas. ¿Bien? Es decir, tienes que hablar de las fuerzas en plural. No vale hablar simplemente con la fuerza concreta o la potencia concreta de la botella, sino la potencia y la fuerza de la botella contrastada con otras fuerzas y otras potencias concomitantes. Aquí interviene una pluralidad y una independencia de fuerzas que se muestran como no sustanciales en sí mismas, un juego de fuerzas muy parecido a cómo concebía el mundo Schelling. La pregunta que entonces se plantea el entendimiento, porque ya estamos en un nivel intelectual, es ¿qué es lo que regula el equilibrio de las fuerzas? ¿Vale? Si esta mesa y esta silla, si esta mesa y esta botella están en una mutua interrelación de fuerzas, ¿no? Donde, por así decir, la botella ejerce una fuerza en una determinada dirección y la mesa en otra dirección, ¿qué es lo que genera el equilibrio? ¿Qué garantiza el equilibrio de esas fuerzas? Y aquí es donde emerge el concepto de ley. Las tres partes del capítulo dedicado al entendimiento son fuerza, ley, relación. ¿Vale? Fuerza, ley, relación. Son las leyes las que regulan el cambio y la estabilidad de los objetos. Ya definidos no como propiedades sensibles o como aquí y ahora, sino como fuerzas. Vale. En el apartado de la ley nos encontramos de nuevo con una dicotomía. Si en el apartado de la fuerza nos veíamos con una dicotomía entre lo interior y lo exterior, entre la potencia y la realización, que utilizadas como herramientas epistémicas se revelaban como inútiles porque eran tautológicas, o sea, definir una realidad fenoménica en virtud de una potencia que se agota en el mismo objeto, es de nuevo algo circular, es una mera redefinición del concepto, no una explicación del mismo. ¿Vale? Claro, las leyes se entienden como el principio de lo que permite el equilibrio de las fuerzas. Y en el concepto de ley aparece la distinción entre la realidad inteligible y los fenómenos sensibles. Habría una serie de realidades que se nos aparecen, los fenómenos, que estarían regidas por unas leyes más o menos nouménicas que nunca vemos. O sea, nosotros lo que vemos es la caída de graves, o sea, los objetos cayendo, siendo atraídos. Lo que no vemos es la gravedad. ¿Bien? Pregunta: ¿cuál es la necesidad de las leyes naturales? ¿Es necesario que esta botella caiga hacia el suelo? Aparece el concepto de necesidad ahora. Es necesario que esta botella sea atraída porque existe una ley que es la ley de la gravitación. Pero esa ley es a su vez necesaria o contingente. ¿Bien? En buena medida, desde Popper en adelante, se entiende que Kant, el objetivo que tiene en su crítica de la razón pura, es demostrar la necesidad de las leyes naturales, entendiéndolas como algo puesto por el sujeto en lugar de inducido a partir de la experiencia. Si uno quiere entender la ley como algo, las leyes naturales como algo que está allá afuera, nunca vas a llegar a aprenderla. Se plantean todas las objeciones que están en Hume contra la propia idea de ley natural. Bien, la ley natural sería simplemente la regularidad de ciertos fenómenos que se producen de manera sucesiva en el tiempo y simultánea en el espacio, o contigua en el espacio, perdón. Contigua en el espacio, sucesiva en el tiempo. Pensamos que el fuego es la causa del humo porque hemos tenido experiencias regulares donde los dos fenómenos están en una relación de sucesión temporal y de contigüidad espacial. De ahí que no sea tan difícil entender o contemplar o concebir la posibilidad de una causa a distancia o una causa diferida en el tiempo. Imaginen ustedes que supongo que sería una gran sorpresa para los... No sé si de hecho es un descubrimiento científico, no lo he estudiado, pero supongo que habría que hacer un trabajo teórico para descubrir, no hay que ser tampoco muy listo, pero hay que explicarlo de alguna forma, que el rayo y el trueno son dos fenómenos próximos. Pero claro, el rayo y el trueno, entre un fenómeno, el fenómeno visual y el fenómeno acústico de la misma realidad, hay una distancia temporal que
para los antiguos que no tenían una explicación científica de ese fenómeno, podía resultar incluso mágico. De ahí que todavía incluso a día de hoy tengamos dos palabras para referirnos a ese fenómeno, que es el mismo, solamente que en dos dimensiones, la espacial, la visual, perdón, y la auditiva. ¿De acuerdo? Al no haber en ese caso, una sucesión inmediata de tipo temporal entre el rayo y el trueno, puede haber incluso dudas de si son el mismo fenómeno o no. Y ya digo que en casi todas las mitologías se solía llamar con dos nombres distintos y considerar que eran dos dioses distintos, el dios del rayo y el dios del trueno. Bueno, dioses o diosecillos o intermediarios entre los mortales y los inmortales, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la necesidad de las leyes naturales? Este es el problema que nos planteamos ahora mismo. Sobre todo teniendo en cuenta que no existe una sola ley natural, sino múltiples, ¿no? Existen las leyes que rigen la teoría de la relatividad y luego, por otro lado, están las leyes que rigen la mecánica cuántica, ¿no? Tenemos un montón de leyes que en la lectura kantiana hemos puesto nosotros. Por ese motivo, la experiencia sensible es pareja al desarrollo de la ciencia, ¿vale? Pero ¿cuál es la unidad, cuál es la necesidad de esas leyes y, sobre todo, cuál es su unidad o composibilidad? ¿Cómo es posible que el mundo se comporte de una manera a nivel cuántico y a otra manera a nivel macroscópico? ¿Vale? El entendimiento se ve naturalmente inducido o tentado a elevarse en la cadena de las leyes, buscar la ley de leyes, la ecuación que lo resuelva todo, la frase que explique el mundo a partir de la cual se puedan deducir necesariamente el resto de leyes, de tal forma que no sea contingente que tengamos esta constante gravitacional, esta velocidad de expansión del universo, etcétera. ¿Bien? El problema cuando el entendimiento se eleva en la cadena de las leyes naturales, intentando explicar unas complejas a partir de otras más simples, es que la última ley que se ofrece como explicación del mundo ha perdido toda cualidad concreta, toda diferencia específica. Hegel cita como ejemplo de ley trivial o arbitraria la teoría de la gravitación. Y aquí es donde todos los analíticos se tiran al cuello de Hegel diciendo que no tenían ni idea de ciencia, recuerdan el BIF de los 6 planetas y todo aquello que ya hemos mencionado en varias ocasiones. En realidad, la teoría a lo que se está refiriendo Hegel no es a la teoría de la gravitación como luego fue desarrollada por Laplace, Lavoisier, etc., sino tal y como está presentada en los axiomas de los principios de matemática de Newton, donde básicamente la gravitación se entiende como una serie de principios muy abstractos, como que toda acción tiene una reacción, o en la química contemporánea nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma. Pero esta ley no explica nada, es una ley abstractísima de la cual, a partir de la cual tú no puedes explicar cómo se produce la explosión de una bomba atómica. ¿Me explico? Al final, cuando nos elevamos a esas leyes universalísimas, lo que la mayor parte de esas leyes expresan es que los fenómenos se definen por su condición relacional. Esta es la conclusión a la que llega Hegel, hablando sobre todo del caso concreto del principio de acción y reacción. O sea, el principio de acción y reacción, lo que está diciendo filosóficamente es que los objetos se definen por sus propiedades relacionales. ¿Bien? Por la interdependencia en la que se encuentran como fuerzas antagónicas unas respecto a las otras. Nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma, pues también pone la verdad de la química en las transformaciones, en la relación, pero una relación ya atravesada por el factor temporal, que va a ser lo central en la exposición hegeliana. Entonces nos elevamos, o sea, el concepto de ley elevado a su máxima simplicidad y universalidad, lo que dice básicamente es que hay dos cosas que están relacionadas entre sí. Bueno, pues la energía EMC al cuadrado. Ahí lo que se está expresando es que, para empezar, desde un punto de vista puramente sintáctico, que la E está relacionada con la M y con la C al cuadrado, ¿vale? O cuando ya interpretamos semánticamente esa ecuación, que la energía está relacionada con la masa atendiendo a una constante, que es la constante de la velocidad de la luz. ¿Bien?
La verdad de la cosa sería al final la relación de esa cosa con otra. La energía la definimos finalmente no circularmente conforme a una serie de fuerzas o potencias internas, sino en relación a otra cosa. Pero entonces la verdad de la cosa estaría en la relación, no en las cosas. Nos elevamos entonces al último estadio del entendimiento, que trata sobre las relaciones. Pregunta: ¿las relaciones son internas o externas? Este es un problema que va a desarrollar sobre todo un hegeliano británico que se llama, más que hegeliano, un idealista británico que se llama Bradley, pero que yo creo que previamente está planteado en el argumento del tercer hombre de Platón contra su teoría de las ideas. Es el propio Platón quien utiliza este argumento para criticar la teoría de las ideas. La teoría de las ideas, en sus primeras formulaciones, las del Fedón o las de la formulación también de la República, las ideas se entienden como conexiones entre objetos. O sea, las ideas inicialmente se entienden como ideas valorativas. ¿Bien? Tiene sentido pensar que lo que define lo bello no es un objeto, sino un concepto o una idea, porque a toda realidad bella se le puede imaginar siempre un elemento o una pequeña perfección ulterior. ¿Bien? Lo mismo sucede con el bien, ¿no? Siempre se puede imaginar un acto todavía más heroico, más bondadoso, o peor, todavía más perverso, más sanguinario, etc. Bien, de tal forma que la realidad de los valores no se agota en los hechos. Este es el asunto que plantea Platón. Los valores, entre ellos las virtudes, que es por lo que comienzan los diálogos platónicos, ¿cuál es la unidad entre las diversas virtudes? Las virtudes no se agotan en los hechos, las potencias no se agotan en las acciones. Bien, con lo cual tiene sentido pensar el bien, la belleza, lo verdadero, como ideas, no como cosas. Lo problemático de la teoría de las ideas es cómo se aplica a objetos que no tienen ulterior perfección. Porque tú no puedes decir que la botella, volvamos a la botella, que así que junto con esta botella existe una botelleidad todavía más perfecta, o sea, que existe una botelleidad, que podemos establecer una serie de jerarquía de botellas. Bueno, lo puedes hacer, pero conforme a valores ya eidéticos, ¿no? Una botella puede ser más perfecta que otra, no en tanto que botella, sino en tanto que objeto grato a la vista, en tanto a su precio, en tanto a su contenido, ¿bien? En tanto a lo bueno, verdadero o bello que sea aquello que contiene, ¿de acuerdo? Bueno, la teoría de las ideas aplicada a las cosas y no a los valores se enfrenta a este argumento que el propio Platón plantea en el Parménides, que es el argumento del tercer hombre. Si para entender dos cosas sensibles tenemos que relacionarlas con una tercera idética, ¿vale? Si para saber que esta es una mesa y esa es otra mesa necesitamos ponerlas en conexión con una mesa idética, ¿acaso no tendremos que introducir una cuarta mesa entre la primera mesa sensible y la tercera mesa idética, ¿no? Si para comprender dos cosas tenemos que elevarnos a otro objeto que establece la relación, ¿acaso no tendremos que postular un cuarto objeto que analice la relación entre esta primera cosa y la tercera? Y sucesivamente iremos metiendo objetos de comparación o relaciones entendidas como sustancias entre las cosas. ¿Se entiende? El problema de concebir las relaciones como sustancias es que necesitamos ulteriores relaciones concebidas como sustancias para conectar lo que relaciona con lo relacionado. Ya digo que el argumento se utiliza nuevamente el argumento del tercer hombre, y el dibujo clásico pues es poner dos hombres, pones un tercer hombre aquí y luego vas poniendo cuartos y quintos hombres entre los diversos hombres eidéticos y sensibles, ¿vale? El problema, planteado desde un punto de vista más genérico, sin centrarnos en lo que dice Platón o cómo se critica a sí mismo, es tan sencillo como lo siguiente. Las relaciones son cosas internas o externas a los objetos, ¿vale? Es decir, primero existen los objetos y luego establecemos las relaciones entre ellos, o bien primero existen las relaciones y los objetos son solamente los términos extremos de la relación, ¿vale? ¿Qué es lo sustancial? Lo sustancial es la relación o las cosas relacionadas. Los objetos relacionados se van a concebir como extremos de un continuo llamado relación, o la relación va a ser simplemente la forma de conectar dos cosas que tienen una sustancialidad propia.
El asunto es que, sea como fuere, las dos opciones niegan el carácter específico de la relación. La relación no puede ser ni interna ni externa. Si es algo externo, se convierte en algo arbitrario, puesto por nosotros, azaroso, que carece de sustancialidad ontológica y que desaparece tan pronto como movemos un objeto, pasa el tiempo, etc. Pero si la relación se concibe como una sustancia, entonces deja de ser una relación para convertirse en una sustancia. ¿Se entiende? Y se necesitan ulteriores objetos a medio camino entre lo sustancial y lo relacional para conectar esa relación sustancia con las sustancias relacionadas por ella. Ya sé que parece un trabalenguas, pero quiero que reflexionen simplemente que lo lleven a casa y piensen en ello. La solución de Hegel es bastante brillante y es concebir que toda relación de un objeto con otro está primero presenta, es a su vez una relación del objeto consigo mismo, ¿vale? Que las relaciones para Hegel no son finitas sino infinitas y están expresadas bajo el principio de la autocontradictoriedad. La relación suprema, desglosada en el tiempo, es que todo objeto es contradictorio consigo mismo y por tanto al relacionarse consigo mismo, al ser, se va diferenciando temporalmente. Bien, de tal forma que el A igual a A termina siendo A igual a B. Pues voy a poner otra vez el ejemplo del 15M, ¿no? El Ernesto Castro que está aquí ante ustedes parece el mismo que estaba en el 15M hace 10 años. Pero al final el propio desenvolvimiento de mi concepción del mundo, de la política o de lo que sea, hace que sea una unidad o una identidad en la diferencia e incluso en la contradicción, ¿no? Muchas cosas que yo sostenía entonces, ahora no las sostengo, incluso no es que no las sostenga, sino que estoy en contra de lo que pensaba ese Ernesto Castro. Pero es al mismo tiempo la unidad y la diferencia interna del objeto lo que lo ponen en relación con el otro, ¿no? El conocerse a sí mismo, siempre conocer a un otro, pero que ya está separado en el tiempo. ¿Cómo explicarlo, no? Bueno, yo creo que con esta explicación es bastante sencilla, ¿no? De hecho, siempre que pensamos en nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros? A la respuesta de quién soy yo, podemos decir, a la respuesta a quién soy yo siempre estás respondiendo definiendo a otra persona que no eres tú. El yo que define no es nunca exactamente idéntico que el yo definido. El yo definido es un yo ya pasado. Y normalmente cuando la gente se plantea la pregunta por su propia identidad es porque esa identidad está en crisis o porque está a punto de transformarse, está en crisis o quiere reafirmarla o quiere transformarla, quiere abandonarla, ¿de acuerdo? Entonces, toda forma de autoconocimiento es una forma de heteroconocimiento. De conocimiento, al conocernos a nosotros mismos ya estamos conociendo otra cosa. Y en este contexto, lo inteligible, aquello que es objeto de entendimiento y no de sensibilidad, ya no se presenta simplemente como algo idéntico, solamente que puesto en un mundo de ideas. Lo inteligible es lo contradictorio respecto de lo sensible, porque toda cosa es contradictoria respecto de sí misma. El ejemplo que pone Hegel, y con esto yo creo que voy a terminar, para hacer la clase está un poco más breve y ir preparando ya vuestra conciencia para las clases más breves que van a sucederse ulteriormente. El ejemplo que pone Hegel de una relación autocontradictoria es la idea de crimen y de castigo, que es un ejemplo además muy interesante porque introduce lo práctico en la teoría. Estos 3 primeros capítulos que hemos calificado de novela ejemplar es una novela ejemplar puramente teorética y es la parte más reivindicada por los analíticos contemporáneos, lo que se conoce como sobre todo la escuela de Pittsburgh en Estados Unidos, que quieren, por así decir, un Hegel sin chorradas. Hegel without bullshit. Esta es la expresión que utilizan en la Universidad de Pittsburgh, que lo único que hace es emular la expresión que acuñaron los marxistas analíticos del grupo de septiembre, Gerald Cohen, John Remer, Eric Olin Wright y compañía, que en los años 50 quisieron a Marxism without bullshit, un marxismo sin gilipolleces, sin chorradas, sin salto cualitativo, sin dialéctica histórica, sin materialismo dialéctico loco. No, vamos a intentar convertir esto en algo que podamos matematizar, ¿no?
Vale, lo cual les llevó, por supuesto, a abandonar la teoría de la fuerza de trabajo y un montón de cosas ulteriores. Entonces, vamos a este pasaje, página 234 y 35, perdón, y 36, porque en el 35 está la traducción, en el que Hegel pone por primera vez un ejemplo práctico. Hasta ahora se ha hablado de cosas puramente teoréticas, y aquí ya al final del capítulo del entendimiento se ponen las bases para lo que va a ser el siguiente, la otra mitad del libro, o el segundo tercio del libro, que se va a dedicar a lo práctico, empezando por el capítulo famoso del amo y esclavo. Dice lo siguiente Hegel, dice: en otra esfera, conforme a la ley inmediata, la venganza del enemigo es la suprema satisfacción de la individualidad lesionada. Pero esa ley de que ante aquel que no me trata como alguien que es un ser autónomo, yo deba mostrarme como esencia contra él y suprimirlo como esencia, se invierte por el principio del otro mundo en lo contrapuesto. El restablecimiento de mí como esencia por la supresión de la esencia extraña se invierte en la autodestrucción. Ahora bien, si esta inversión que es presentada en el castigo del crimen se convierte en ley, vuelve a ser también solamente la ley de un mundo que tiene un mundo suprasensible invertido enfrente de sí, en el cual se honra lo que en éste se desprecia y cae en el desprecio lo que en éste es objeto de honra. El castigo, que según la ley del primer mundo oprobia y aniquila al ser humano, se transforma en su mundo invertido en el indulto que le conserva su ser y le da honra. Mas el crimen efectivo tiene su inversión y su en sí como posibilidad en la intención como tal. Pero no en la buena intención, pues la verdad de la intención es solo el hecho mismo. Esto tiene mucho que ver con lo que habíamos dicho previamente, con lo que dijimos en la clase previa. Bueno, esto voy a comentarlo, voy a leerlo entero y luego lo comento. Dice: conforme a su contenido, sin embargo, el crimen tiene su relación dentro de sí o su inversión en la pena efectivamente real. Esta es la reconciliación de la ley con la realidad efectiva que se le contrapone en el crimen. La pena efectivamente real finalmente tiene en ella su realidad efectiva invertida, de tal manera que ella es una realización efectiva de la ley, tal que por ella la actividad que tiene en cuanto pena se cancela a sí misma. La ley pasa a ser activa, a ser su ley tranquila y vigente, y se apaga el movimiento de la individualidad contra ella y de ella contra la individualidad. Como siempre, muy enrevesado todo. Vamos a intentar explicarlo porque aquí está lo esencial. Y quienes han leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky lo saben. O Ante la ley de Kafka o El proceso. ¿De acuerdo? En el pecado está la penitencia. Así se puede resumir lo que está aquí diciendo Hegel. ¿Vale? En el pecado está la penitencia. Ya digo que la relación entre lo sensible y lo inteligible no se va a entender ahora como una pura identidad tautológica, ¿no? De que podemos percibir cosas sensibles porque hay objetos inteligibles que son exactamente lo mismo que tenemos a la mano, solamente que purificado de propiedades secundarias y primarias. Ahora se va a entender el entendimiento va a operar siempre como contradictoriedad. Es decir, ese mundo de las ideas ya no va a ser un puro mundo de las ideas, va a ser un mundo de justicia. Y la justicia se entiende como el enmendamiento o la corrección de lo que está incorrecto o imperfecto en este mundo. Bien, aquí, por así decirlo, es donde se va introduciendo el cristianismo, si se quiere, en la filosofía hegeliana. Bien, ese mundo de ideas ya no simplemente es una especie de calco uno a uno de lo que sucede en este mundo, sino que es la inversión de este mundo. Los primeros eran los últimos eran los primeros, los pobres eran ricos y viceversa, ¿vale? Entonces, varias cosas. En primer lugar, podríamos pensar, efectivamente, que el crimen, y Hegel lo que hace es aplicar ese esquema al propio mundo en el que vivimos, sin necesidad de trascendencia, ¿vale? Entonces, en el pecado está la penitencia, ¿vale? O en el crimen ya está el castigo, ¿de acuerdo? Y lo que busca el criminal para eximirse de su culpabilidad autoconsciente es justamente ser castigado. Aquí yo les pondría un ejemplo muy bonito de Kafka. Kafka, en sus diarios, cuenta cómo, cuando era pequeño, le llamaron Rabachol en el colegio. Rabachol era un judío anarquista de finales del siglo XIX, comienzos del XX, y él, por ser judío, en la Praga de finales del siglo XIX, comienzos del XX, pues bueno, era muy habitual este tipo de juicios antisemitas. Bien,
lo peor de esa acusación es que él no tenía ni idea de quién era Ravachol cuando se lo acusaron. Y no solamente eso, sino que, uno, no tenía conciencia de cuál era la acusación, dos, era completamente inocente de esa acusación. Y por ese motivo, dijo Kafka, al serme acusado de algo que A, no entendía, B, de lo cual era inocente, el sentimiento de culpa era máximo. Dice, porque la diferencia entre que te culpen de algo que has hecho y conoces es que puedes purgar la sensación de culpabilidad por medio del castigo. Sin embargo, un castigo que se aplica sobre realidades que desconoces y de las cuales eres inocente, lejos de generar una sensación de autoafirmación, soy el inocente sacrificado por la sociedad, lo que genera es una sensación de culpa todavía mayor que no puede ser expurgada porque no hay ningún objeto ninguna realidad a la que desagraviar. En el mundo tan kafkiano en el que vivimos, se podrían poner 1000 ejemplos y muchos, evidentemente, muy relacionados con el aniversario o la fecha festiva que se acaba de conmemorar. Ustedes mismos búsquenlo y piensen en ello. A mí la que me viene más a la mente, sin entrar en consideraciones ni políticas ni morales de ningún tipo, fue aquel diputado de Podemos que renunció a su propio puesto, no sé si en el Congreso, en el Senado o en qué tipo de institución intermedia, porque le habían, que era un hombre en silla de ruedas, le habían acusado de haber acosado sexualmente a una compañera de trabajo, cosa de lo que él, A, ni se acordaba, B, por razones físicas parecía un poco absurdo que fuera capaz de hacerlo, pero no obstante, ello le generó una culpa máxima que le llevó a apartarse de la primera línea de la política, etc. Como sabemos, aquí había muchos más asuntos que Hegel va a tratar en la dialéctica del amo y el esclavo, no se preocupen, esto no es la última palabra sobre el crimen, el castigo y el pecado. ¿Bien? Por ahí iría un poco el asunto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que está aquí explicando de alguna forma Hegel? La conciencia ordinaria piensa tradicionalmente la justicia como una forma de venganza fina. ¿Bien? Pues de alguna forma, y funciona, también de nuevo se pueden poner muchos ejemplos relacionados con el feminismo, sobre todo con la llamada cultura de cancelación, que entiende que la justicia es una venganza, una forma de venganza o de vendetta, ¿no? Es decir, al maltratador o al acosador o a aquel simplemente que no ha cumplido con lo políticamente correcto, se le margina a la sociedad bajo la idea de que ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Sin embargo, el concepto tradicional de justicia entiende, desde Platón en adelante, que la justicia es un bien, que la justicia, lejos de ser un mal que se añade al mal provocado por el criminal, es, por así decirlo, una purga de la conciencia. La justicia, para Platón, es la medicina del alma. La visión tradicional, la visión actual y tradicional, porque esto se ha concebido así desde la antigua Grecia, es que los criminales, por el hecho de serlo, se convierten en seres nefandos que deben ser expulsados de la sociedad. La concepción, evidentemente, no punitiva de la justicia, entiende que la justicia se hace por el bien del criminal y que tiene como objetivo último la reinserción. Platón llega hasta tal extremo que llega a decir que si la retórica es un arte para hacer el bien, el objetivo principal de la retórica será impedir que tus adversarios y enemigos sean llevados a la justicia y acusarte tú constantemente de los males que has cometido para purgarte de ellos. ¿Se entiende por dónde va la cosa? ¿Bien? Lo dice literalmente en muchos de estos diálogos, sobre todo en el Gorgias, si no recuerdo, en el Protágoras. O sea, explica este concepto que yo creo que es bastante sencillo de entender, ¿no? Lo de la justicia como una purificación y una purga. ¿Bien? ¿Qué más? Sí. Ya digo que la forma en la que va a entenderse a partir de ahora la relación entre lo sensible y lo intelectual, tema sobre el que no va a volver Hegel, no es una relación de pura identidad o de correspondencia uno a uno, o de reduplicación eidética del mundo sensible, sino como contradicción. Y la mejor forma de pensarlo es la relación dialéctica que establece el cristianismo entre el valle de lágrimas en el que vivimos y el mundo de redención que nos espera en el más allá. Esto también está incluso en el propio San Agustín. San Agustín tiene una serie de consideraciones sobre la memoria muy interesantes y sobre la relación que existe entre Dios y su criatura,
que anticipan este tipo de pensamientos dialécticos. San Agustín, en sus confesiones, como saben, lo que está haciendo básicamente es exponer sus pecados de juventud. Y tiene incluso en un momento dado que explicar por qué motivo los está poniendo por escrito. ¿Acaso Dios no es omnisciente? O sea, ¿para qué le estás explicando a Dios lo que has hecho si Dios ya te ha visto y sabe perfectamente lo que has hecho? Dice, no, es para que haya, en primer lugar, testigos. Y en segundo lugar, porque él ha descubierto a Dios justamente allí donde lo había perdido. Y esta es la, ya lo expliqué, lo dije creo en una clase previa, pero lo vuelvo aquí a recordar, ¿no? Este es el carácter dialéctico que suele tener el arte cristiano, que lejos de la imagen un poco beata y meapilas que se suele tener de él a día de hoy, suele ser un arte bastante procaz, sexualmente explícito y demás, precisamente por esta concepción dialéctica de la presencia de Dios en el mundo, ¿no? Es decir, Dios se muestra precisamente a través del pecado. En el caso de San Agustín, él llega incluso a decir que el recuerdo de Dios se encuentra sobre todo en el propio olvido de Dios. Porque uno puede olvidar a Dios, pero la relación dialéctica que se establece entre Dios y la criatura es que Dios nunca olvida a su criatura, salvo en el momento de la condena. El infierno, en Dante, incluso se concibe como el olvido divino. ¿Bien? Y lo que piden casi todos los muertos que están en el infierno, incluido, por cierto, su maestro, que era pedrasta, y que está en el círculo del infierno dedicado a ese tipo de pecadores, es ser recordados. ¿Bien? Y por no hablar de los del purgatorio, que expían su purga, expían su pecado o sus males parciales por medio del rezo, es decir, del recuerdo que tienen sus supervivientes, sus familiares, sus conocidos, de él o de ellos en el mundo real. Esto ha sido llevado incluso al cine en una película reciente que ustedes quizás conozcan, la película de Pixar Coco, donde se habla de las prácticas de culto a los muertos mexicanas y se piensa el más allá con más allá compuesto de muertos que sobreviven todo el tiempo que sean recordados por sus familiares, ¿no? Esto es una concepción del más allá sin Dios, pero en la que sigue operando este principio del recuerdo como vivificador de la realidad del muerto. A ver, entonces, ya digo, para Hegel al final lo verdadero va a ser la contradicción. El concepto de ley, como están viendo, ya no se entiende en un sentido puramente natural, porque claro, hasta ahora estamos hablando en plan kantiano, en plan kantiano teórico, quiero decir, de las leyes naturales, de cómo son necesarias o contingentes, pero ahora Hegel se eleva a otro tipo de ley, que es la ley moral. Una ley que se caracteriza por un tipo de necesidad distinta a la ley natural. Es decir, la ley natural es necesaria, o tradicionalmente se ha concebido así, en la medida en que se cumple en todos los casos. Pero las leyes sociales o morales, curiosamente, siguen siendo leyes no porque se cumplan siempre, sino porque se violan. O sea, tiene sentido poner leyes contra la violación de niños porque se producen violaciones de niños. ¿Me explico? No tiene sentido prohibir algo que no sucede o que no se puede hacer. No tiene sentido prohibir que la gente vuele con sus propios brazos. ¿Me explico? Porque no existe esa posibilidad. Las leyes, esta es la paradoja esta cristiana, pero que si la entienden ya van a entenderlo todo. Las leyes morales existen en la medida en que son sistemáticamente violadas. Si no hubiera gente que se emborrachara, pero también, véanla sin Dios, si no hubiera gente que se emborrachara, condujera a más de 150 kilómetros por la carretera, no sería necesaria poner señales de tráfico. ¿Me explico? Las señales de tráfico están, igual que todas las leyes jurídicas, etcétera, están creadas y subsistirán hasta que se produzca su violación, hasta que deje de producirse su violación. ¿Vale? Entonces esa relación contradictoria entre los hechos y los valores, la que ahora se va a estudiar sobre todo, cuando nos elevemos al campo moral, ¿vale? Con la relación entre el amo y el esclavo. Vale, entonces, a ver, final. El final sobre todo tiene que ver con esto, ¿no? Al final descubrimos que el conocimiento de uno mismo es siempre un conocimiento de los otros
que la verdad del entendimiento se encuentra en la autoconciencia, autoconciencia que se expresa moralmente bajo la idea de culpa, culpa que busca paradójicamente su expiación por medio del castigo, y culpa, ojo cuidado, que ya es su propio castigo, ¿no? De ahí en el pecado va la propia penitencia. O, invertido, en la virtud va su propia recompensa, que es la famosa conclusión a la que llega Spinoza, cuando Spinoza dice que no hay ninguna diferencia entre la felicidad y la virtud, porque el hombre sabio es feliz en la medida en que practica la virtud. ¿Bien? De tal forma que el problema planteado por Kant de ¿cómo es posible que vivamos en un mundo? O sea, Kant al fin y al cabo postula la existencia del más allá y de Dios, porque Dios y el más allá garantizan que hay una coincidencia entre virtud y felicidad. Vivimos en un mundo en el que los virtuosos no son necesariamente felices, ergo se necesita un más allá donde se produzca esa coincidencia entre virtud y felicidad. Para los estoicos, para Spinoza y para Hegel, la virtud, el ejercicio mismo de la virtud ya concede la máxima felicidad, que es una conciencia limpia. Igual que el crimen ya lleva su propio castigo, que es la mala conciencia. ¿Bien? Y no hay peor conciencia que la conciencia de un crimen que no se ha cometido, que es o que se ignora, que es el proceso de Kafka y la anécdota que les he contado del Ravachol, etcétera. En el caso de Dostoyevsky esto es clarísimo, ¿no? Es decir, el criminal lo que busca es el castigo. Lo que busca es el castigo y lo busca denodadamente, ¿vale? Ya digo que esto también tiene mucho que ver, yo creo, con las dinámicas de ciertos aliados del feminismo contemporáneo. Que bajo la idea, bajo el larvatus prodeo, bajo el ir enmascarado, ¿no? De, bueno, yo voy a ir aquí enmascaradito, me voy a hacer el bueno, voy a ponerme una mascarilla morada. Lo que en el fondo buscan es la cancelación, ¿no? Y no dejarán la hipocresía hasta que llegue esa cancelación que les redima y les vuelva a reconciliar consigo mismos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí?